Edición de datos alfanuméricos. En esta sección vamos a abordar lo que tiene que ver con la gestión de campos o atributos, es decir, dentro de una capa vamos a explorar los detalles que componen a la tabla de atributos. Acá tenemos una visión previa, una vista previa. Podemos ver que las distintas entidades se agrupan en forma de filas para esta capa y en cada una de las columnas se encuentran los atributos. Asimismo, vamos a ver de que hay algunas herramientas determinadas que vamos a detallar a continuación, destacándose principalmente estas dos, que vienen a ser la de creación y borrado de atributos, precisamente para poder comenzar a ingresar información de forma manual, nueva información, o también apoyándonos en la calculadora de campos, que es una forma más automatizada de poder ingresar información. Entonces comenzaremos por la gestión de campos o atributos. También revisaremos un poco sobre revisión de formularios. Los formularios corresponden a una manera distinta de poder revisar la información que tenemos dentro de la tabla de atributos. Vamos a revisar a través de un formulario la información por cada entidad, es decir, la información se va a visualizar y analizar de otra manera. Y también veremos lo que tiene que ver con el formato condicional, es decir, cuando nosotros queremos asignar a una cierta simbología a ya sea una fila o una columna dentro de la tabla de atributos, precisamente para poder discriminar entre unos valores y otros. Esto es un tema más que nada visual, como todo formato. Entonces lo que haremos es ir a QGIS, abrimos QGIS. Acá lo que tenemos son las capas que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a explorar directamente la tabla de atributos de esta capa de centros poblados. Visualizamos precisamente la información. Nosotros habíamos hablado anteriormente de tipos de atributos como son los números enteros, decimales, texto, fecha y hora. Entonces acá nosotros tenemos algunos ejemplos de campos que son de tipo numérico, de números enteros y también algunos números decimales como son las coordenadas, evidentemente. Lo que concierne a departamento, provincia, distrito y centro poblado son atributos de tipo texto. Entonces, en la parte superior notamos que hay un botón que se denomina conmutar el modo de edición. Es decir, esto lo vamos a activar para comenzar a editar la información. Comenzaremos creando un nuevo atributo en este botón precisamente de campo nuevo, o sea, control más W. Se me abre una pequeña ventana donde vamos a ingresar la información que nosotros queremos. Ingresaremos en esta ocasión un atributo de tipo numérico entero. Dado que nosotros tenemos ya la información de total de viviendas, vamos a relacionarlo precisamente con ese campo. Venimos y va a ser población total. Lo escribimos de manera abreviada, lo que va a ser el campo de población, y en comentario vamos a escribir alguna descripción, valga la redundancia, del atributo que estamos tratando. Por ejemplo, vamos a ponerle censo desarrollado en 2020. Donde me dice tipo, precisamente vamos a visualizar los diferentes tipos que hemos mencionado. Entero de 64 bits, número decimal, el texto en cadena o string, en tipo fecha y hora. Como habíamos comentado, esos son los tipos de atributos y en este caso en entero y en entero 64 bits son básicamente lo mismo, con la diferenciación de una cuestión de decodificación y almacenamiento, que en esta oportunidad no lo vamos a dar mucho detalle porque escapa a los fines del curso. En longitud vamos a dejarlo por defecto, pero este es el parámetro que me va a señalar la cantidad de cifras, la cantidad de dígitos que puede almacenar este atributo. Damos en aceptar y se crea un nuevo atributo precisamente vacío, porque precisamente vamos a ingresar información. Entonces lo que podemos hacer es ingresar de forma manual. Podemos colocar por ejemplo que acá hay según nuestra información recolectada en campo, por ejemplo, podemos colocar que hay 25 personas. En otro, haciendo doble clic, hay 48 y en general.
Esa es una manera de poder ingresar información, sin embargo es un poco laborioso. Hay otra forma un poco más sistematizada, que es a través de la calculadora de campos. En esa calculadora de campos nosotros vamos a ingresar información de forma rápida para un atributo teniendo como base otro atributo. Asumamos de que en cada vivienda de cada centro poblado hay 5 personas. Entonces, para poder calcular la población total de un centro poblado, o sea, de cada entidad, tenemos que multiplicar este campo total de viviendas por 5. Vamos a crear una expresión para describir ello. Venimos aquí en abrir calculadora de campos. Se abre este pequeño panel y vamos a seleccionar en actualizar campo existente. Seleccionamos entonces el campo de población total porque es el que queremos analizar. Cuando nos encontremos dentro de esta calculadora de campos, vamos a verificar que debemos construir una expresión. Cuando nosotros nos encontramos en QGIS, generalmente vamos a encontrarnos con algo parecido a esto, a este panel en el cual se visualizan diferentes opciones, diferentes comandos que yo puedo, con los cuales yo puedo construir la expresión que yo necesito. Lo que nosotros queremos, recordamos, es este campo de total de viviendas por 5. Entonces vayamos a la sección de campos y valores, donde se reconocen todos los atributos que están aquí. Y seleccionamos total de viviendas. Ahora nos iremos a lo que viene a ser operadores y seleccionamos el operador de multiplicación. Ese operador y seleccionaremos, nos faltaría colocar por 5, ¿no? Entonces verificamos que acá hay una previsualización que me dice un valor numérico. Entonces eso me quiere decir que al darle en aceptar se calcula evidentemente para esta columna, para este atributo, como habíamos visto. Entonces de esa manera podemos crear un atributo de tipo numérico y poder ir rellenando la información, ya sea de manera manual o de una forma automatizada a través del calculador de campos. Creemos otro campo para poder ensayar. Este campo va a ser campo de descripción. Vamos a poder, por ejemplo, descripción genérica. Y vamos a colocarlo como de tipo texto. Bien, como longitud vamos a colocar que sea de longitud 25. La cantidad de dígitos que nosotros podemos ingresar. Vemos que se crea un nuevo campo de descripción. Evidentemente también podemos crear información de forma manual, ¿no? Por ejemplo, para describir esta entidad, que es la que se encuentra aquí, olvidé mencionar de que también cuando nosotros nos encontramos en la tabla de atributos y seleccionamos una entidad determinada, también se selecciona en el lienzo, por lo que ven que se torna de diferente coloración cada una de las entidades. Creo que acá se ve mejor, sí. Vamos viendo que se van seleccionando cada una de las entidades. Perfecto. Entonces lo que yo puedo hacer es, como hemos comentado, es ingresar información de manera manual. Por ejemplo, vamos a colocarle centro poblado. Poblado censado. Por ejemplo. Damos Enter y la información ya se comienza a guardar. Es importante saber de que es oportuno cada cierto tiempo ir guardando con este botón de guardar ediciones los progresos que nosotros vamos teniendo. Bien, lo que podemos hacer a continuación es ingresar información de manera un poco más automatizada a través de ¿cuál? De la calculadora de campos. Venimos aquí, calculadora de campos y lo propio, ¿no? Actualizar campo existente, venimos a Descript y vamos a colocar la información, pero como estamos en información de tipo texto, vamos a
seleccionar estas comillas singulares. Ojo, no son las doble comillas, sino las comillas singulares que me permiten ingresar la información de texto, ¿no? Para que se pueda reconocer. Vamos a colocar, por ejemplo, centro poblado censado, como habíamos dicho, para que todos se visualicen de esa manera. Perfecto. Aceptar. Y todos se visualizan. Ahora, esto es una forma bastante rápida de poder hacerlo, pero evidentemente también nosotros vamos a necesitar que unos sean diferentes. ¿Cómo hacemos eso? Lo que hacemos es tan sencillo como seleccionar. Supongamos que yo quiero que el número 5, el número 8 y el número 9 sean centros poblados sin censar. Entonces vamos a seleccionarlos. Seleccionamos el número 5 y presionando la tecla Control vamos a seleccionar 8 y 9. Entonces ya se visualizan tanto en la tabla de atributos como en el lienzo. Están seleccionados. Volvemos a la calculadora de campos, actualizar campo existente. Venimos a descripción. Como es texto, le colocamos las comillas singulares y vamos a colocarle centro poblado sin censar, como habíamos descrito. Centro poblado sin censar. Perfecto. Y le damos en aceptar. Como observamos, ahora tan solo los registros, las entidades seleccionadas, se han cambiado, se han modificado. Vamos a hacer un ejemplo más. Ahora supongamos que yo quiero seleccionar el número 2, el número 3 y el número 10. Venimos aquí, calculadora de campos, lo propio, actualizar campo existente. Es importante, olvidé mencionar que este check debería estar seleccionado, porque si no se va a actualizar todo, ¿no? Vamos a colocar ahora centro poblado sin visitar. ¿Sí? Y sucede lo mismo, también se cambia. Acá puedo seleccionar este botón y se va a deseleccionar toda la información. Damos clic en guardar y tenemos ya dos campos creados, que vendría a ser un campo de población total y un campo descriptivo de tipo texto, numérico y tipo texto. Perfecto. Creemos, un campo más de tipo fecha y otro de tipo hora. Vamos a venir, bueno, un campo de tipo fecha que también es muy parecido al de fecha y hora. Pongámosle fecha de registro. Fecha de registro. Colocamos siempre así resumido. Colocamos acá fecha de registro como comentario. Vamos a entonces fecha, tipo de proveedor date, lo reconoce, y vamos a aceptar. Bien, entonces este campo es distinto porque evidentemente podemos modificar la fecha de una manera, como en este caso, como un calendario, ¿no? Como que fuera septiembre, 11 de septiembre de 2018. Supongamos que sea K17, acá que sea mayo, 3 de mayo de 2017. Y así como tal. Esa es la manera en la que nosotros tenemos de poder modificar el campo de fecha.